Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar inicio a nuestro encuentro del TAC. Seguimos hablando del sistema de administración de la tierra en Colombia. La vez pasada habíamos quedado eh, en que para la implementación del sistema de administración de la tierra en el país se había expedido un documento COMPES, que es el 4007. Pero antes de hablar de la expedición del COMPES y de la renuncia que tiene que ver con el COMPES, es importante volver a resaltar todo eso que hemos venido diciendo, que el sistema de administración de la tierra es ese conjunto eh, de actores, de normativa y de tecnología que se hace necesario para que funcionen las decisiones que sobre el territorio se van a tomar y que con ella se propende por el desarrollo político, económico y social del país. Quería volver a esa misma definición en la que hemos sido tan insistentes al desarrollo de todo el curso, porque por el interno y algunas dudas que se me han planteado al correo electrónico, es que me dicen, bueno, profe, ¿será que este sistema de administración de la tierra va a ser otra oficina en la que tenemos que acudir, distinta catastro, distinta a la superintendencia de notariado y registro? ¿Será que nos van a poner más tramitología al momento de realizar un trámite, al momento de realizar un proceso de licenciamiento, un trámite ante una alcaldía municipal? No, al contrario, lo que se pretende es que ese sistema de administración del territorio converse, y va a ser motivo de la próxima clase, la forma de cómo va a operar el sistema de administración de la tierra. Hay un ejemplo que, por ejemplo, pues, valga la redundancia, hay un ejemplo y es que cuando se requiere un trámite, el usuario inicialmente lo que necesita es saber si se requiere, saber el área que tiene, ¿cierto? Entonces, para eso, vamos a poner un caso. Pedro Pérez necesita saber cuál es el área de su predio. Lo primero que se consigue es un topógrafo, ¿cierto? Entonces, el topógrafo eh, realiza el plano, entrega toda la información y luego el curador lo lleva ante un curador, ¿cierto? Ese curador es responsable de determinar que la información que necesita don Pedro para el uso del suelo esté acorde con las normas urbanísticas, ¿cierto? Entonces lo define el curador y luego lo llevan a planeación, para que planeación determine el licenciamiento, determine el permiso que va a dar sobre la administración del territorio. Si es algo relacionado con una corrección de áreas, va a catastro y luego va donde el notario y posteriormente a la oficina de registro para que pueda procederse con el registro de la información del predio, ¿cierto? Entonces, lo que pretende el SAT es un engranaje total para que el ciudadano pueda evitarse el va y venga de institución a institución. Y de esta manera, entonces, garantizar que una decisión que se tome con respecto al territorio se haga de una manera correcta. Entonces, ese SAT, ese sistema de administración del territorio, va a operar no solamente para la inscripción de la solicitud de una certificación, sino también que va a operar para el sistema de la inscripción en el registro, para el sistema de una licencia, para un permiso ambiental, para cualquier operación que se vaya a realizar que deba pasar por las oficinas de planeación municipal, ¿cierto? En ese sentido, el SAT en Colombia es un poquito
hoy no tenemos a nadie en esta clase, entonces a veces se hace un poquito difícil yo sola aquí en la cámara, pero espero que, como lo han hecho en otras ocasiones, que no se han podido conectar por la hora, por el interno me hacen las preguntas y las hemos ido resolviendo, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas que me han hecho es, bueno, profe, si ya nosotros hemos ido avanzando tanto en el tema de la implementación del catastro multipropósito, ¿por qué no tomar la información que hay en los distintos sistemas, en catastro, en la superintendencia de notaría y registro? ¿Por qué se siguen expidiendo normas y normas para la gestión del catastro, por ejemplo? Entonces, son cosas distintas, porque es que catastro solamente ve como un aspecto y lo que se pretende realizar con el sistema de administración de la tierra es que sea el engranaje total, que sea el engranaje completo desde el momento en que se hace la corrección de área, por ejemplo, hasta el momento en que se otorga el licenciamiento. Pero entonces, ¿qué se requiere para que ese engranaje funcione y para que sea realmente eficiente ese sistema de administración del territorio? Se requiere que exista una coordinación en la toma de decisiones al momento de simplificar esos trámites. Se requiere una implementación y se requiere un desarrollo mediante y a lo que le apunta el sistema de administración de la tierra en el país es a que sea una ventanilla única a través de la que el ciudadano, un portal, acuda y desde ese portal se direccione a las distintas entidades dependiendo del requerimiento del ciudadano. O sea, ahí ya le vamos viendo forma a todo esto que hemos visto en la teoría. Pero no solamente se requiere la eficiencia y no solamente se requiere la articulación de las partes que intervienen en el proceso y no solamente se requiere la construcción de una ventanilla única, se requiere también que se definan unas metas. Y esas metas van orientadas a la reducción de intermediarios entre un trámite y otro. Es decir, si nosotros lo que queremos es optimizar tiempos, optimizar a través del uso de tecnologías adecuadas y lo que queremos es optimizar la calidad de los servicios que se le va a prestar al ciudadano a través del sistema de administración de la tierra, entonces hay que buscar cuál es esa forma en la que se suceden los trámites entre una y otra entidad. En ese sentido, y ya lo habíamos tocado en una de las clases anteriores, en una de las charlas anteriores, en este sentido, el sistema de administración de la tierra en el país se va a valer de lo que es la infraestructura colombiana de datos espaciales. No me voy a detener sobre eso porque ese fue la charla pasada y en ese punto pues nos detuvimos y le hicimos bastante énfasis. Yo voy a compartir una imagen, voy a compartir pantalla y voy a compartir una imagen aquí, voy a apagar la cámara, voy a compartir una imagen que nos va a mostrar cómo es el tema de los procesos que se llevarían a cabo en ese sistema de administración de la tierra, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, dijimos que tenemos que hacer una articulación de todos los procesos, articulación de las tecnologías, buscando que se presente la optimización de servicios al ciudadano y que adicionalmente vamos a mirar la manera de estandarizar los trámites para que las distintas entidades manejen el mismo lenguaje y asuman como la misma dinámica, es decir, una garantía que al interior de cada institución se hable de la misma manera para evitar precisamente, buenas, hola Raven, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias. Ahí estaba dictando la clasecita por aquí sola, voy a prender la cámara.
¿Cómo estás? Qué bueno que estés por aquí. Gracias, profe. Bueno, David, ¿tú eres de qué clase? Hola. Perdón, profe. ¿Que tú eres de qué curso? Tecnología en gestión catastral y agrimensura. Ah, bueno, ¿y en qué nivel vas? Tercero. Ah, bueno, qué rico que estés por aquí. ¿Ya te habías conectado a alguna de las clases? No, pues Pues a la alguna de estas semana charlas del pasada, sistema de administración de la tierra. sí, la semana pasada estuve, pero en el momento que estuve estaba solo, entonces me salí. Ve, qué raro, porque la semana pasada estuvimos como con 3 personas. De pronto algo pasó con el enlace. Bueno, David, pero antes habías estado en las clases, pues en las primeras clases sobre lo que hablamos del sistema de administración de la tierra. No, profe, si les soy Bueno, sincero, te no. hago una pregunta, pues, y teniendo en cuenta que solamente estamos tú y yo acá, te hago una pregunta. ¿Tú has escuchado ya o tienes alguna idea de lo que es el sistema de administración de la tierra? No, profe, la verdad no. Bueno, como para efectos de que puedas cogerle el hilo al tema y también para efectos que yo no me atrase en la exposición que voy a hacer, entonces yo te voy a explicar qué es el sistema de administración de la tierra y qué se está haciendo en el país para implementarlo. Y ya seguimos en la conversación. Pero cuéntame, Raven, ¿qué te motivó a participar hoy en este encuentro? ¿Cómo? Hola, Raven. Hola. Profe, disculpe, estaba ahí un poquito ocupado. Ah, ya. Que me gustaría saber cómo que te motivó como para asistir aquí. ¿Qué dijiste? ¿Qué es eso de administración de la tierra? ¿Cómo funciona? ¿O por qué quisiste como conectarte hoy a la charla? Pues, o sea, porque primero que todo, estoy muy encarretado con la carrera de Qué catastro bueno. y agrimensura. Segundo, sí, o sea, me llamó la atención la cuestión de la tierra porque me gusta pues como lo relacionado con el medio ambiente y pues tierra es tierra. Ujú. Entonces, y la parte de la administración, pues sí, o sea, me vi involucrado con el título de la administración de la Bueno. tierra, entonces quise como entrar a ver de qué se trata porque en realidad no sé. Ah, bueno, entonces te voy a contar. Pues te voy a hacer un pequeño resumen y yo continúo con el encuentro que tenía programado para hoy. Si tienes alguna duda o si tienes algo, lo podemos ir conversando porque parte de este encuentro, yo tengo que hacer como un encuentro de, de charla, pues de explicación del contexto, pero igual hacemos como un encuentro sincrónico, pues, y de preguntas en el que interactuamos. ¿Listo? Entonces, mira, el sistema de administración de la tierra nace con la política del catastro multipropósito. En el catastro multipropósito, lo que se pretende es darle un uso a la información que sea un uso orientado a fines multipropósitos, a distintos fines, que no sea solamente con información para el impuesto, para el cobro del impuesto predial en el país. Entonces, cuando ya tenemos toda esa información que se recoge a nivel del catastro multipropósito y que, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Dónde va a quedar esa información? ¿Cómo se va a usar esa información? Entonces, se genera una necesidad de un sistema de administración de la tierra, un sistema que va a valerse de toda esa información que tiene el catastro multipropósito con una finalidad, y es que toda esa información le sirva al ciudadano para agilizar los trámites, para agilizar la gestión del territorio y que le sirva al Estado a su vez. O sea, aquí tenemos dos actores, el Estado, el ciudadano, que le sirva al Estado, dígase catastro, dígase
oficina de planeación, entiendas de superintendencia de notariado y registro, los distintos ministerios que intervienen con el medio ambiente, que intervienen con la administración y con la gestión de la tierra. Entonces, lo que se pretende es mirar cómo se articulan esas entidades para que los servicios que se le prestan al ciudadano sean más efectivos, más eficaces y que el ciudadano pues tenga acceso de una forma fácil a la información relacionada con la tierra. Pero entonces se ha confundido el sistema de administración de la tierra, se ha confundido con como si fuera una plataforma más. Y no es una plataforma, sino que pues la gente cree, bueno, ¿qué es eso? Es una oficina adicional. Algunas preguntas que me han realizado por el interno de las personas que no se pueden conectar, pero que más tarde me preguntan, me dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo se entiende eso? Se va a crear una oficina distinta que se llame SAT. Y no, el SAT en sí no es una herramienta, no es una oficina adicional, sino que es todo el conjunto de, a ver cómo te explico, es el conjunto de actores y procesos y herramientas y autoridades y la sinergia que se genera entre ellos. ¿Para qué? Para que todas las tecnologías existentes en cada uno de esos actores se fundan y promuevan el funcionamiento por de un lado el funcionamiento y de otro lado la información relacionada con el territorio. ¿A qué me refiero con funcionamiento? A servicios, a que los servicios que prestan el Estado con relación a la información que se tiene sobre la tierra sean un servicio más eficaz, un servicio más eficiente y que el ciudadano tenga un fácil acceso a la información que reposa de la tierra en los distintos actores. Entonces, ¿para eso qué se pretende? Se pretende crear una ventanilla única. No quiere decir que vamos a tener entonces otra institución que se llame SAT, no, una ventanilla única que va a existir en todas esas entidades y a través de esa ventanilla se gestiona la información relacionada con la tierra, la información relacionada con los predios. Yo les estaba poniendo ahorita el ejemplo y es que un ciudadano necesita una licencia de construcción. Entonces, primero acude al topógrafo para que le determine el área, luego va al curador, luego asiste a la oficina de catastro. Después de asistir a la oficina de catastro, entonces ya va a la superintendencia de notariado y registro. Y, discúlpame un momento, Raven, sí. Claro, profe. Listo. Dame un segundo. Bueno, discúlpame, Santi, que voy a quitarle aquí el volumen a esto. Bueno, entonces Santi, te decía que ese sistema de administración de la tierra no es un sistema informático como tal, sino que es un conjunto es el conjunto de los actores, de las tecnologías, de todas las normas que hay alrededor del funcionamiento y de la administración del territorio, y todo está orientado entonces a que podamos hacer una administración eficiente, efectiva y eficaz de todo lo relacionado con el territorio. Y te ponía el ejemplo entonces de una persona que tiene que hacer varios pasos en un solo trámite para obtener, por ejemplo, una licencia.
Entonces necesita la información de catastro, necesita la información de planeación municipal, necesita la información de registro. Entonces, a través de esa ventanilla única lo registra y desde esa ventanilla única se direcciona a las distintas entidades para que las distintas entidades vayan dando los pasos necesarios y en esa misma estructura se consolida toda la información relacionada con el predio y que para eso lo que propone un documento COMPES que definió la política del sistema de administración de la tierra en el país, que es el documento COMPES 4007 del 2000, ya no sé qué te digo el año. Entonces, ese documento COMPES define cómo se va a ir implementando de manera gradual el SAT en el país. El SAT, cuando hablamos del SAT, se habla del sistema de administración de la tierra, ¿cierto? Entonces, ese documento COMPES ha dicho que lo primero que debemos hacer es, para el catastro multipropósito, se define la metodología del modelo LADN, que es el de captura y recolección de información y recolección de datos para efectos de la realización del catastro multipropósito. Entonces, una de las herramientas fundamentales del SAT va a ser ese modelo LADN, pero se va a hacer a través de la infraestructura colombiana de datos espaciales. Cualquier duda que hayas teniendo, Raven, me vas diciendo, porque yo sé que es tu primera vez en el encuentro y de pronto voy a hablar de cosas de las que ya hemos hablado y es importante que interactuemos, ¿cierto? Máxime que no hay nadie aquí hoy, entonces podemos aprovechar, ¿cierto? Profe, Señor. entonces se podría entender pues que ese tema es muy amplio, por lo que veo. Sí, Es un tema bastante amplio, pero en sí lo que entendí sobre pues, la administración de la sierra es que o sea, va de la mano con el catastro multipropósito y ese es el que le va a dar como el orden a esos terrenos que están sin, digamos, sin dueño, por decirlo así. no, no. O sea, esto no es un proceso para legalización de la tierra. Esto es un proceso en el que se van a articular todas las entidades para efectos de optimizar los servicios al ciudadano. El tema de legalización y formalización de la propiedad le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, ¿cierto? Porque ellos son los que, a ver, hay un predio que está sin dueño, hay baldíos, a lo que te refieres es al tema de baldíos, a predios que están sin dueños. Sí, Entonces, la Agencia Nacional de Tierras, a través de un programa de formalización y legalización de predios, lo que hace es darle la titularidad de ese inmueble a personas que aparecen como beneficiarias de un programa especial o legalizarle los predios a quien tiene los títulos, pero nada que ver con esto. Este sistema de administración de la tierra lo que busca es atender los servicios que se prestan al ciudadano relacionados con todo ese engranaje que tiene que ver con la administración de la tierra, pero sí entra la ANT a jugar un papel muy importante en el SAT. Si bien el SAT no es el que legaliza la información, la titularidad de los predios, el SAT le genera insumos y la ANT hará parte de ese, la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, hará parte de ese engranaje del SAT para entregar información relacionada con la formalización y titularización de predios. ¿Me entiendes? ¿O fue muy enredada la disculpa? un poquito. A ver, ¿en qué parte te perdiste? Bueno, fui hasta donde la Agencia Nacional de Tierras, ahí entendí bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a diferenciar dos cosas. Uno, el, el SAT de un lado y la Agencia Nacional de Tierras. Aquí tenemos una serie de entidades que son catastro, superintendencia de notariado y registro,
Agencia Nacional de Tierras, notarías, curadurías, oficinas de planeación y demás, ¿cierto? Todas esas entidades manejan información distinta que van a recolectar bajo la metodología de catastro multipropósito para un fin específico. Por decir algo, las oficinas de planeación recolectan esa información ¿para qué? Para la expedición de licencias o permisos. El Ministerio de Medio Ambiente para la compra de predios, por ejemplo, de áreas protegidas o para la protección de cuencas y demás. La ANT, ¿para qué utiliza esa información? Para todo lo que tiene que ver con formalización y titulación de predios, de acuerdo a los programas que hace la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de esas autoridades tienen un rol y una función específica. El rol de la ANT es la legalización de predios, pero la función del SAT, así el ANT, sea la que da la titularidad o la que ingresa los programas especiales sobre baldíos, y la que ingresa la información al SAT de programas especiales de titulación de baldíos, no es el SAT el que da la titularidad. El que da la titularidad y el que hace la asignación o la entrega de baldíos es la ANT, pero se vale de la información que está en el SAT y la ANT hará parte integral del SAT. Creo que ahí ya queda más explicadito, ¿cierto? Sí, profe, muchas gracias. Otra cosita, profe, yo tengo clase a las 5, entonces la estaría acompañando hasta las 5. Listo, nos vamos aquí hasta las 5. Vamos aquí hablando de cositas que son importantes. Bueno, entonces estábamos diciendo que en Colombia, por ejemplo, lo que se pretende es buscar ese engranaje, ¿cierto? Un engranaje que sirva para que el ciudadano pueda recibir un servicio óptimo. Entonces, lo que se pretende es la creación de una ventanilla única, y esa ventanilla única le sirva al ciudadano para acceder a la información de las distintas entidades y que esas entidades presten un servicio de manera eficaz y eficiente, valiéndose de todos los instrumentos que necesitan para el trámite, por decir algo, de una licencia ambiental. O sea, en pocas palabras estaría buscando como la facilidad para el ciudadano acerca de la información que requiera. Exactamente, o sea, y que como un ciudadano tiene que ir a distintas partes, para hacer un trámite relacionado con la tierra, el ciudadano tiene que ir que a la Agencia Nacional de Tierras, que a Catastro, que después va a la notaría, que después va a registro, y lo ponen para allá y para acá. Te lo estoy diciendo así en términos muy, ¿cómo es que se dice? Muy comunes. Lo ponen a voltear. ¿Qué se pretende con el sistema de administración de la tierra? No, que exista una articulación tan perfecta entre todas las entidades que el ciudadano entra a esa ventanilla única del SAT y esa ventanilla única se encarga de direccionar. ¿A qué es que primero se requiere la certificación de áreas? Entonces va a Catastro. Y en Catastro le tengan que hacer. Entonces ya no ponen al ciudadano a que de Catastro vaya a la notaría, no. Esa misma ventanilla le manda la información a la notaría. Y ya no tiene que ir el ciudadano hasta la notaría para que el trámite le salga y poderlo llevar a la oficina de registro. A través del mismo SAT va a la oficina de registro y el ciudadano no tiene que estar moviéndose en todas partes. Entonces, para poder lograr esa articulación, pues se requiere primero de unos recursos, se requiere que todas las entidades entreguen la información a ese sistema, que se articula a esa herramienta, y que no solamente la información, sino que cada uno entregue las tecnologías sobre manejo de la información que tienen para poderlas articular y ponerlas en una sola que sea muy, muy eficiente, de manera que no se convierta en un trámite súper engorroso, sino que al contrario se simplifique el uso de las distintas herramientas y que haya como una articulación entre todas para que de manera coordinada se le entregue información al ciudadano. ¿Listo? Pero eso ¿qué requiere? Pues eso requiere primero de una transformación. ¿Cómo?
Revin, ¿me dijiste algo? Bueno, decía que adicionalmente, pues hay trámites que implican responsabilidades y restricciones dependiendo del lugar y la destinación a la que estén sometidos esos inmuebles. Entonces también esos actores van a tener que hacer parte de ese sistema de la tierra, de ese sistema de administración de la tierra. Pero para lograr esa articulación y esa transformación que se requiere a nivel de país, se necesita de una política articuladora que le diera como un mejor enfoque a esos procesos relacionados con la tierra. Y es ahí entonces donde se advierte la necesidad de una política pública nacional y de elevar el sistema de administración de la tierra a política pública. Y eso se hace a través del COMPES 4007, que te quede decir, siempre se me olvida el año de ese COMPES. Yo soy muy mala para aprenderme normas de memoria. Te voy a buscar aquí el COMPES 4007, lo estoy buscando en el celular, imagínate. El COMPES 4007 es del 2020. Entonces, y es el COMPES, mira cómo dicen, ay, se me fue. Bueno, Revin, chao, nos vemos la próxima clase. Te decía, y para todos, que el COMPES 4007 es el COMPES que determina la estrategia de gobernanza pública respecto de los derechos, restricciones y responsabilidades de los bienes inmuebles de personas públicas y privadas, de áreas protegidas, de patrimonio cultural y manejo del suelo, subsuelo y agua en el país. En la próxima clase vamos a hablar del COMPES 4007 del 2020. Por hoy vamos a seguir hablando del tema de lo que es la estrategia, las metas y la transformación que requiere el país para efectos de la implementación de la política pública del sistema de administración de la tierra. Entonces, para lograr esa transformación, voy a compartir aquí antes, se requiere conocer cuáles son los procesos y cuáles son los procesos que se van a inventariar para efectos de involucrarlos en esa y tenerlos inmersos en esa ventanilla única que se pretende realizar con el SAT. Voy a compartir pantalla y les estaba diciendo entonces que esa transformación, además de procedimental, es una transformación tecnológica y es una política articuladora de todos los procesos tendientes a un objetivo único que es la administración de la tierra, un mercado eficiente de la administración de la tierra. Y en este momento, pues lo que se busca es la simplificación de trámites sin intermediarios y como le estaba explicando ahorita al compañero que estaba conectado, que fuese de manera articulada y que el ciudadano no tenga que estar yendo de entidad en entidad, sino que a través de esa ventanilla única se gestione todos los trámites, evitando requisitos pues y trámites innecesarios. Entonces, en este proceso, pues el reto más importante es buscar que las entidades que van a participar en ese sistema de administración de la tierra o los actores, los distintos actores, tengan una participación verdaderamente activa, sobre todo en lo que tiene que ver con notarios, curadores, registradores, los bancos y todas aquellas personas relacionadas con la administración de la tierra. Y en ese proceso de administración efectiva del suelo, la verdadera
la verdadera coordinación interinstitucional es fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque es que desde ahí es que se van a tomar las decisiones relacionadas con la tierra en el país. Entonces, el mayor reto que tiene ese sistema es la articulación efectiva de los distintos procesos que manejan las distintas entidades. Hay entidades que manejan el tema de la tierra, catastro, o sea, porque cuantifican los aspectos físicos, jurídicos, económicos y fiscales de un inmueble. Pero también hay unas que están relacionadas con la tenencia, que tiene que ver con la Agencia Nacional de Tierras, otras, o con la Superintendencia de Notariado y Registro, otras que tienen que ver con el valor comercial o el valor catastral de los inmuebles, otras que tienen que ver con el uso y la destinación que se le entrega a cada uno de esos inmuebles. Entonces, de acuerdo a ese rol que desempeñan las distintas autoridades, el mayor compromiso de los actores es poder articular cada uno de esos procesos, que el proceso del valor, que el proceso del uso, que el proceso de la tenencia, que el proceso del desarrollo del territorio estén articulados de tal forma que se pueda lograr una verdadera planificación del territorio desde el sistema de administración de la tierra y que se logre no solamente la planificación, sino que también se logre el uso eficiente de esa información para beneficio de los usuarios y la simplificación de trámites. Ya sí les voy a mostrar el... Bueno, todavía no les voy a mostrar bueno, sí, tengo una gráfica relacionada con esto. Esperen un momento. Voy a compartir aquí. Entonces les voy a compartir aquí este gráfico. Este es el mercado eficiente de administración de la tierra. Este es un gráfico del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, en este gráfico vemos que los distintos procesos, lo que diríamos que se deben articular, son las entidades que tienen que ver con la tenencia de la tierra, el valor de la tierra, el uso y el desarrollo que se le dé a la tierra. En este gráfico se visualiza perfectamente y esto nos genera una administración efectiva de la tierra. Voy a dejarte presentar aquí. Bueno. ¿Qué implica entonces tener un SAT ya dispuesto, ya operando, ¿cierto? Implica que el país sea un país más competitivo, que se mejoren los procesos de administración de la tierra, conlleva entonces el establecimiento de unas metas relacionadas con los servicios que debe prestar el Estado. Un momento, por favor.
Les decía entonces que impulsar esos procesos y buscar la articulación de todas esas entidades nos va a llevar a mejorar los servicios que se prestan al ciudadano, asegurar que esos servicios se perfeccionen y a usar, eh, a tener unas mejores prácticas para la administración de la tierra. Esos indicadores entonces van a volver al país un país competitivo en lo que tiene que ver con la facilidad para la realización de un trámite, en lo que tiene que ver con transparencia y calidad. Para esto entonces, la política del catastro multipropósito, que es el insumo principal del sistema de administración de la tierra, busca, junto con el SAT, optimizar servicios, los servicios que vamos a ver a continuación. Entonces, uno es disponer de una ventanilla única de trámites. Voy a compartir esta pantallita. Esta información, esta es una diapositiva tomada del DNP. Me gusta siempre dar claridad como a efectos de derechos de autor. Entonces, lo que se pretende, como le venía diciendo ahorita a la persona que se conectó, es organizar una ventanilla única de trámites que evita que el ciudadano esté yendo y viniendo a entidades distintas para la realización de, pues, o para una solicitud puntual. Esa misma ventanilla va a disponer de una consulta en línea para saber el estado del trámite, no solamente ante una institución, sino ante las distintas instituciones. Yo les decía que el ciudadano entonces ya no va a tener que estar asistiendo a la oficina de registro, a la oficina de catastro y de ahí ir a sacar el trámite para llevarlo a la notaría y que la notaría entonces pase al registro, sino que de una vez a través de este sistema se va a trasladar el trámite entre uno y otros y por la ventanilla única el ciudadano podrá hacer la consulta respectiva. Pero eso va a implicar tener también un catastro muy actualizado y poner a operar el número único predial nacional. Entonces esto va a evitar que se disponga de datos distintos sobre la información o sobre la identificación de los predios. Ya siempre vamos a hablar del número único predial nacional y con ese número se buscará, que es una de las tareas que trae el catastro multipropósito, que es la implementación de ese número predial nacional. Bueno, por último, entonces se busca la articulación de los distintos mecanismos que tiene el SAT para impulsar la calidad de las actividades que se van a hacer a través del sistema de administración de la tierra. Aquí, en esta misma gráfica, seguimos en sintonía con la información que nos entrega el DNP. Les quise traer este ejemplo de los indicadores que se tienen para mejorar la información relacionada con la gestión, la calidad de la información relacionada con la gestión registral. Entonces, este es un ejemplo que pone el DNP solamente, por ejemplo, solamente con la oficina de registro, pero esto mismo aplica para efectos de los trámites que se adelantan
ante las notarías, ante las oficinas de planeación, ante cualquier instancia del ministerio. Entonces, ¿qué pasa en el caso de la oficina de la Superintendencia de Notariado y Registro? Entonces, se busca la resolución de conflictos, porque acuérdense que en registro maneja una información relacionada con la titularidad, se busca la transparencia de la gestión a través de la información que reposa en los distintos folios, en el tema de registro, en el tema de tarifas, en el tema de los distintos reclamos y el acceso a la información. La cobertura geográfica, porque se va a tener información relacionada con todo el territorio y la titularidad o no que se tiene de cada inmueble. Y la confiabilidad que se tenga de la infraestructura de la información registrada. Aquí más adelante me gusta mucho porque en este gráfico, vamos a ver, me gusta mucho esta explicación que da el DNP, y es que, mire, se digitaliza la información de predios y matrículas, se integra con los datos geográficos, se adopta el número único predial nacional, que era lo que estábamos hablando ahorita. O sea, es que a través de esta institución mire todo el insumo de información que nos van a dar. Se va a mantener actualizada porque cada cambio que se va generando al interior o con un trámite, no solamente va a actualizar la información que reposa de un predio en catastro o en la notaría, sino que va a quedar articulada en esa misma plataforma, en esa misma herramienta que va a tener toda la información relacionada con los predios. La información de datos van a ser datos abiertos que pueden ser consultados a través de la ventanilla única por cualquier ciudadano. Se va a disponer de indicadores que facilitan a las instituciones que estén participando acceder a la información y proceder con la información necesaria para la modernización de los mismos, y eso le va a generar un valor agregado al ciudadano. Voy a dejar de compartir. Y en este sentido, y de acuerdo a lo que venimos hablando, entonces uno podría concluir que el aporte que el SAT le entrega al catastro multipropósito es precisamente esa articulación y ese alineamiento de cada uno de los actores que manejan información, para que la información esté en un solo lugar y que esa información sea confiable y se pueda utilizar, y que al ciudadano le redunde en facilidad y para el acceso a los distintos servicios. Bueno, ¿qué pasa entonces con la necesidad de que esto se pueda llevar a cabo? Aparece entonces el proyecto Swiss Tierras. Este proyecto apoyado y ha venido durante varios años organizando todo el tema de la modernización de la administración del territorio en una primera etapa. Que esa primera etapa está enfocada entonces en lo que es la adopción de todos los estándares y todos los requisitos necesarios para que esas entidades que van a participar del sistema de administración de la tierra puedan entregar información confiable. Y en ese sentido, entonces, el gobierno nacional se debe articular para efectos de que entidades como el DANE, como el IGAC, como la Superintendencia de Notariado y Registro, la ANT, que van a jugar un papel muy importante en ese sistema de administración de la tierra, puedan engranarse, puedan articularse y puedan caminar todos enfocados hacia ese mismo objetivo. Con ese mismo objetivo y con esa visión que le da el proyecto Swiss Tierras, que es el que apoya pues la modernización del manejo de la tierra, entonces se genera el documento COMPES, del que le hablaba ahorita al compañero que se conectó,
y es el documento COMPES 4007 del 2020. Ese documento COMPES define los alcances, las metas y los mecanismos orientadores para que cada una de las instituciones involucradas pueda hacer entrega de la información a los distintos aspectos que va a manejar el SAT. Entonces, primero, tiene que ver con la información asociada al territorio. Segundo, es un marco legal que integre todos los procesos que están asociados al territorio. Y tercero, la articulación de cada uno de esos actores. En la medida en que se concrete ese alcance y las responsabilidades de cada una de las entidades que participan, entonces el país va a poder disponer de ese instrumento, de esa herramienta necesaria para mejorar la gestión del territorio y mejorar de manera continua los servicios que se le prestan al ciudadano. Aquí es clave un tema y es esa visión compartida que deben tener cada una de las entidades que van a participar del sistema de administración de la tierra para establecer una hoja de ruta que puedan garantizar que de manera gradual se vaya alimentando y se vaya generando la información que va a soportar ese sistema y que a la vez pueda liderarse a partir de la información que se obtiene del catastro multipropósito, un ordenamiento social de la propiedad. Bueno, ese sistema de administración de la tierra, como les he dicho ya hasta el cansancio en estos encuentros, son los actores que participan en todo ese proceso de unificación, de criterios relacionados con normas y tecnologías que funcionan sobre el territorio versus los servicios que se le prestan al ciudadano. Entonces, desde esa definición del sistema de administración de la tierra, vemos que hay dos actores importantes. Uno, el ciudadano, y otro, las instituciones. Para el ciudadano, en todo lo que tiene que ver con el proceso y con la recepción o con la utilización de servicios que presta el Estado. Y para las instituciones, con todos esos procedimientos técnicos y legales que deben realizarse para garantizar que una decisión sobre el territorio se realice en forma correcta. En este tema se articulan las distintas autoridades. Entonces, decíamos al principio pues que el ciudadano acude donde el topógrafo y el topógrafo va a poder hacer entrega de información necesaria para que el curador cumpla con las, pues para que el curador revise si lo que está haciendo cumple con las normas o no, y que de una vez se va yendo de institución en institución. Incluso hasta el momento en que el ciudadano pague el impuesto predial. La información relacionada con el impuesto predial de las administraciones va a poder estar incluida en esa ventanilla única del SAT y desde ahí el ciudadano puede pagar el impuesto predial. O sea, que desde la venta desde la venta, el uso, el licenciamiento y todo lo demás lo va a encontrar en esa ventanilla única. ¿Por qué es importante entonces apoyar o por qué es importante para el Estado apoyar y definir esa política de tierras? Pues es que el uso de la tierra es el que le da gobernanza, el uso de la tierra es el que da claridad en lo que tiene que ver con la administración del territorio y sobre todo en el tema de las zonas rurales, donde no hay claridad sobre
la titularidad, sobre los derechos que se tienen, sobre lo que puede o no puede hacerse con respecto a la tierra y sobre todo con la tenencia. El tema de la tenencia es muy importante porque recuerden que nosotros en los acuerdos de La Habana definimos un tema relacionado con la propiedad y con el acceso a la tierra. Entonces, desde aquí, desde el SAT, se va a tener información relacionada también con la titularidad. Decíamos ahorita que eso volverá al país más competitivo y nos va a servir no solamente para el tema de la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios, sino que también va a apuntarle al tema de bajar la informalidad en la tenencia de la tierra. En este momento en el país hay un estimado sobre la Agencia Nacional de Tierras, creo que es como el 33%, algo así, sobre, o sea, que no se tiene ninguna información relacionada sobre predios, municipios que no están actualizados, que catastralmente hay un rezago grandísimo en cifras del catastro por la desactualización del catastro, creo que era como el 33%. Entonces, eso equivale a un montón de municipios que no tienen información catastral actualizada. Y si el catastro es el insumo para que se realice toda la gestión relacionada con la tierra, entonces lo primero que tenemos que hacerle es apuntarle a una información actualizada del catastro. Por eso, durante todos estos encuentros, hemos venido diciendo que el catastro multipropósito es el insumo principal para que pueda funcionar el sistema de administración de la tierra. Bueno, por hoy nos quedamos aquí y mañana entonces nos encontramos en el otro espacio y mañana vamos a ahondar en algunos aspectos fundamentales que trae el SAT, el documento COMPES 4007 y vamos a hablar un poquito sobre el ordenamiento social de la propiedad como una herramienta clave para el desarrollo económico, que es uno de los puntos a los cuales uno de los aspectos a los cuales le quiere apuntar el sistema de administración de la tierra. Muchas gracias. Cualquier cosita estaré por acá atenta para ustedes. Una feliz tarde.